Guadarrama, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, qué gusto saludarte, buenas noches, gracias por estos minutos. A ver, platícanos, ¿para qué nos alcanzan 291,000 millones de pesos en esta ciudad? Pues muy buenas noches, Andrés Solís, buenas noches al auditorio. Va a alcanzar para bastante, para profundizar la política social, pero también para hacer grandes inversiones en materia de infraestructura social. Me refiero a, ya estábamos votando, hay 23,000 millones de pesos de un presupuesto histórico destinado al metro. Concretamente, para rehabilitar o modernizar la línea 3 y A del metro. Hay un aumento presupuestal para efectivamente poder garantizar nuevas líneas del cablebús y la ampliación del metrobús, para la ampliación de ciclovías y para el sistema Ecobici, para ampliar los puntos en los que la ciudadanía pueda usar el sistema de Ecobici como una forma alternativa de movilidad, pero también alcanza para un aumento histórico del 89% para vivienda, alcanzando un presupuesto histórico de 9,000 millones de pesos. Se trata para la construcción de vivienda nueva, para la rehabilitación de unidades habitacionales, para la regularización de la vivienda, entre otros proyectos de vivienda. También alcanza un incremento histórico del 13.1% al sistema de aguas de la Ciudad de México, es decir, 15,000 millones de pesos de presupuesto para el 2015, y se trata de fondos para rehabilitar la infraestructura hídrica de la ciudad, gestión del agua de lluvia y modernización del drenaje. También es cierto que este monto presupuestal está destinado en un incremento del 12.7% para subsidios sociales, para nuevos programas sociales enfocados a atender la primera infancia con el programa Desde la Cuna, pero también para las personas adultas mayores, complementar el programa federal. En el programa federal hay una ayuda para mujeres a partir de 60 años a 65, y con la política social de la ciudad se va a complementar para que sean hombres y mujeres. También hay un nuevo programa de ingreso universal para personas entre 57 y 60 años. Hay aumentos importantes en materia de seguridad. Este aumento es para ampliar el número de cámaras del C5 y exista una posibilidad de mayor vigilancia en la ciudad en esta estrategia que se tiene. De igual manera, se tiene pensado otro tipo de tecnología que fortalezca esta estrategia de seguridad. Hay también una política para mejorar las condiciones del medio ambiente, con la creación de la gestión integral del agua, que es la transformación del sistema de aguas. Entre otras cosas, nos va a alcanzar este aumento histórico del 8.8% en el gasto de la ciudad. Diputada, estamos viendo que esto va muy de acuerdo a las propias promesas de campaña de la hoy jefa de gobierno, Clara Brugada, ¿no? En materia de movilidad, de electromovilidad, el tema de las ayudas sociales, sobre todo en estos rangos de edad y esta política social con visión de género de la que tanto habló Clara Brugada en su campaña, el tema de la seguridad y por supuesto esto que destacas muy bien, el tema del agua y la protección del medio ambiente. Pero para llegar a este incremento en estas partidas presupuestales, ¿a dónde tuvieron que cortarle? ¿O dónde estuvieron los ajustes presupuestales? Bueno, este año, a partir de la actualización del Código Fiscal, cada año se actualiza el Código Fiscal de acuerdo a una fórmula que está establecida en el artículo 18 del mismo Código Fiscal, que establece su actualización para no perder el poder adquisitivo del gobierno, pero tampoco para que pierdan valor las propiedades en la ciudad. Y este año se consideró como un factor de actualización el 4.7%, que es la medición de la inflación
de este octubre de este año 2024 con respecto a octubre del 2023. También se ha generado, no se piensa en un impuesto recaudativo, más bien de inhibir o de solicitar que las empresas que contaminan se transformen y dejen de contaminar en la ciudad. Y hay un impuesto ecológico que es importante para que podamos tener un ambiente más sano en la Ciudad de México. También acordado con las cámaras del comercio, Canacintra y la Canaco, se llegó a un acuerdo para elevar la tasa del impuesto sobre nómina, cuidando a la micro y pequeña empresa para que de manera, como política fiscal, a ellas no les toque este aumento en la tasa del impuesto sobre nómina, pero sí a los grandes contribuyentes. Es importante porque la recaudación de este 1% se va a utilizar para generar un fondo para la infraestructura que dé mejores condiciones de servicios en la ciudad. Y estamos hablando de seguridad, estamos hablando de movilidad y estamos hablando de la gestión hídrica en la Ciudad de México. Oye, diputada, ¿y cómo va a estar el reparto de los dineros con las 16 alcaldías? ¿Cómo van a trabajar esta parte para que también pues, las alcaldías puedan tener esa capacidad financiera y operativa de sus presupuestos? Déjame decirte que este aumento en lo que crece el presupuesto global de la ciudad también crece en la misma proporción el presupuesto de las alcaldías, alcanzando un incremento histórico del 8.8%. Y es parejo para todas las alcaldías, para mandar un mensaje muy claro de que se necesita que los gobiernos de primer contacto cuenten con este aumento presupuestal para dar respuesta a las necesidades de sus comunidades. No hay ningún trato diferencial entre ninguna alcaldía, es parejo y se alcanza un presupuesto global de más de 53,000 millones de pesos. ¿Ya terminó la sesión, Valentina, o todavía siguen No, platícanos cómo está el ambiente ahorita. Acabamos de votar la actualización del Código Fiscal por más de las 2/3 partes del Congreso y ahorita estamos ya en la discusión de la Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos pues es el instrumento en el cual se estima el global de los recursos de la ciudad, sumando los ingresos de origen federal que corresponden a la Ciudad de México a través del fondo participable, de las aportaciones y de los convenios que la entidad federativa Ciudad de México establezca con el gobierno federal. Y también se suman los ingresos estimados a través de la actualización del Código Fiscal, que son ingresos de origen local. Y ahí se estima una cantidad de los 291,500 millones de pesos, que es la cifra de ingresos que se pretende alcanzar en el ejercicio fiscal 2020. Y entonces, más o menos, ¿como a qué horas esperan que empiecen a discutir el presupuesto? Más o menos, ¿cuánto? Pues, ¿como a qué horas van a terminar? Digo, pues seguramente a desayunar o a almorzar directamente, ¿no, Valentina? Pues mira, se alcanzó un consenso muy amplio en el presupuesto. Prácticamente casi todas las fuerzas, los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias van a favor del presupuesto y también en la Ley de Ingresos. Ahí no hubo votos, se alcanzó en Comisiones Unidas la unanimidad. También es histórico porque en los últimos 6 años no habíamos alcanzado el voto de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la ciudad, y esta vez se ha alcanzado en Comisiones Unidas y esperamos lo mismo en el Pleno del Congreso. Yo creo que todavía quedan como unas 2 horas. Sin duda es una muy buena señal eso, ¿no? Que haya capacidad de diálogo, porque al final del día pues el presupuesto es para beneficio de la población y no solamente para un sector, ¿no? Eso es lo que espera la sociedad. Pero también está esta parte de, estará pendiente la discusión de lo que se le pueda otorgar a los todavía organismos autónomos como
el Instituto de Acceso a la Información, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con estos presupuestos, Valentina? Bueno, todos los organismos autónomos y los órganos de gobierno tienen aumentos presupuestales, menos el Congreso de la Ciudad de México. Nosotros hemos sido prudentes, nos estamos quedando con el mismo presupuesto que este año se está concluyendo, que aprobó el mismo Congreso en diciembre del año pasado. Sin citar el Congreso, el Consejo de Evalúa, prácticamente los demás organismos tienen aumentos presupuestales. El Instituto Electoral tiene previsiones para la reforma judicial en la Ciudad de México, para llevar a cabo el proceso, tiene recursos para la prerrogativa ordinaria de los partidos políticos, tiene recursos suficientes para garantizar la elección del presupuesto participativo. Se ha cuidado el presupuesto de acuerdo con las responsabilidades que tienen constitucionales y legales los organismos autónomos. También el Poder Judicial, que no es organismo autónomo, es un órgano de gobierno, y también tiene un aumento presupuestal para cumplir con las disposiciones de la Constitución, las nuevas reformas y las que ya estaban establecidas. Así es, y pues vamos a... No, discúlpame la interrupción. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo queda ahí la repartición del presupuesto con este incremento del 8% en general para el gobierno de la Ciudad de México, para las alcaldías, que eso es importantísimo. Solamente el Congreso, como bien dices, Valentina, no va a tener el aumento, eso es lo proyectado, pero pues agradecerte la conversación y vamos a estar muy pendientes, esperemos que lo resuelvan en un horario más o menos prudente, Valentina, y que podamos seguir platicando aquí en este espacio de Mega Noticias. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo a todos y a todas.